Pasa a vosotras, hermanas. En esta ocasión, pues vamos a hacer la escuelita de esta manera, a través de video. Sé que algunas de mis hermanas están con sus preparativos para la solemnidad de la Pascua. Entonces, pues lo vamos a hacer de esta manera, a través de un video, y esperando les sea de utilidad para el estudio que corresponde a la siguiente semana. Entonces, vamos a comenzar con una pequeña oración y para dar paso a lo que es la escuelita. Vamos a orar, mis hermanas, con toda reverencia y con toda humildad. Infinito Dios de Israel, gracias te damos porque nos has dado la oportunidad de vivir, porque nos has dado la salud y nos has dado todo lo que hemos de menester, Señor. Gracias por tu infinita bondad, porque nos ha alcanzado, nos has permitido, Señor, conocer tu palabra, podernos reconciliar contigo a través de tu Hijo Jesús. Te pedimos el perdón de nuestras faltas, Señor, para poder llegar ante ti con este corazón humilde, para que tú nos des tu Santo Espíritu para ser guiados, para poder aprender un poco más de tu palabra y que vayamos transformando nuestra vida, Señor, nos vayamos acercando cada día más a esa perfección que tú pides de nosotros. Te pido también por todas y cada una de mis hermanas que tú siempre les dotes de tu Santo Espíritu y suplas cualquier necesidad que haya en ellos. Te pido, Señor, que seas con todos y cada una de ellas, con sus familias y en todo aquello que ellas emprendan, sea tu mano con ellas, Señor. Permítenos también llegar a esa gran solemnidad con un corazón humilde y con un corazón dispuesto, Señor. Te pedimos todo esto, no por méritos que tengamos, sino por los méritos incontables, inalcanzables del Hijo de tu amor, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues mis hermanas, vamos a comenzar con la escuela que corresponde al día 25 de marzo del 2023 y que lleva como título La tolerancia. Bueno, pues me voy a permitir compartirles una presentación que muy rápido se las hice, pero espero que les sea de utilidad. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a ver la parte de la tolerancia y vamos a comenzar primeramente con la con el objetivo que a la letra dice comprender la importancia de la tolerancia para mantener un ambiente de respeto en la iglesia y en la sociedad. Vamos a tener una lectura bíblica en Colosenses 3 5 al 12. Entonces, pues vamos a dar lectura y dice de la siguiente manera, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurencia, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Amén. Bueno, pues aquí el apóstol Pablo pues nos exhorta a que nosotros que vivíamos en una pasada manera de vivir, pues de algún modo debemos de dejar todo esto. Y nos dice pues la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, todo eso implica idolatría. Y la idolatría no es más que otra cosa que tener otras prioridades que no sea Dios. Y también aquí nos exhorta a que debemos de dejar la ira, el enojo, las palabras torpes y despojarnos de ese viejo hombre y que nos revistamos del nuevo hombre, es decir, que Dios nos está dando una nueva oportunidad para poder nosotros acercarnos a Él, recobrar esa imagen y tener ese conocimiento pleno. Y dice que delante de Dios pues ya no hay diferencias, es decir, ya no existe un griego, ya no existe el circuncidado, el incircunciso, ni el inculto, sino que
todos somos o sea, somos iguales delante de los ojos de Dios y todos a través de Jesucristo pues alcanzamos esa reconciliación y dice que debemos de vestirnos de, de Dios como santos y amados y pues nos da algunos frutos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? En que nosotros que hemos sido convertidos y que hemos alcanzado esa misericordia por parte de nuestro Dios, pues nosotros tenemos que desarrollar esos frutos como la benignidad, la misericordia, y dentro de esos frutos también está la tolerancia. Y el texto para memorizar es Segunda de Corintios 11:1, que dice, ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme. Ese es el texto que corresponde a esta escuela y que de algún modo el apóstol Pablo pues hace la recomendación, ¿no? Que sean tolerantes con él, que como nosotros estamos en la iglesia debemos de ser tolerantes con todos y cada una de mis hermanas, porque estamos hablando ahorita en el tema de la sociedad femenil. Bueno, pues yo hice un cuadro sinóptico acerca de lo que engloba esta escuela. Y bueno, pues primeramente el material exegético se va enfocando en el primero y segundo párrafo en la palabra tolerancia, que viene del griego anejomai, que trae G430. ¿Y qué significa tolerancia? Pues es padecer, aguantar, soportar, tolerar. Y nos dice que aquí en el primero y segundo párrafo, nos dice que a través de la pandemia, pues nos tuvimos que ser tolerantes, tuvimos que ser empáticos y tuvimos que ser flexibles. Es decir, que a nivel sociedad, el mismo gobierno, pues permitió que algunas actividades se realizaran en casa, puesto que la enfermedad estaba pues a todo lo que da. Entonces fue de algún modo esa flexibilidad. En algunas otras empresas también permitieron esta situación de que los trabajadores no salieran de casa, sino que todo lo ejecutaran en línea. Y pues como iglesia también adoptamos y fuimos tolerantes, ya que también se crearon algunos espacios para poder siempre tener el alimento espiritual. Y de eso surgieron pues algunas de las transmisiones que pues ahorita ocupamos. También esta plataforma fue de gran utilidad para poder compartir el pan espiritual a los demás hermanos. Entonces, de algún modo nosotros vimos esa tolerancia y ese respeto con los demás. Nos dice también aquí que estas transmisiones nos ayudaron pues también a retomar un poquito de los estudios de las diferentes sociedades y con la finalidad de no quedarnos sin este pan espiritual. En el segundo párrafo vamos a ver, bueno, pasando, no dejando de mencionar, nos dice en esta parte del primer párrafo y segundo, pues que nosotros también como hijos de Dios tenemos que ser tolerantes, tolerantes con los demás. Y nos dice Colosenses 3:13, que es la continuidad de la lectura bíblica, dice de la siguiente manera, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es decir, la exhortación por parte de nuestro Dios a través del apóstol Pablo es de que debemos de soportarnos, debemos de perdonarnos, porque si bien es cierto, nosotros somos seres humanos y tenemos nosotros también deficiencias y a veces como sociedad también cometemos ciertas imprudencias, ciertos comentarios que lastiman y que nosotros también tenemos que tener este fruto de la tolerancia. Y dice que debemos de perdonar así como Cristo perdonó. Entonces, este es lo que nos menciona en el uno y en el segundo párrafo. Nos dice en el tercer párrafo que sabemos que somos diferentes como seres humanos, cada uno va formando su carácter, pero nos dice algo importante, este carácter debe de ser moldeado por Dios a través de su Santo Espíritu. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, podemos nosotros dominar nuestro carácter, dominar nuestras emociones y nuestros sentimientos y nos va a permitir tener un ambiente de cordialidad en la iglesia y de algún modo nos va a ayudar a que no tengamos conflictos
con nuestros hermanos. Y nos dice Romanos 8:14, hablando de el ser guiados por el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, al momento que nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nos convertimos o somos hijos de Dios. Entonces, nosotros tenemos que moldear nuestro carácter para, de algún modo, ayudar a la iglesia. Nosotros no somos personas que nos estemos prestando a los conflictos. Es decir, no podemos permitir que en nuestro ser haya ira, haya enojo, sino más que todo que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Y también nos dice Efesios 4:23 y 24, que ya este pasaje ya se los había mencionado en escuelas pasadas, que es lo que la exhortación que nos hace Dios a través del apóstol Pablo, nosotros que de algún modo conocimos a nuestro Dios en otras circunstancias, es decir, que a lo mejor no tuvimos la oportunidad de conocerlo antes, sino ya entramos de adultos, o porque alguien nos predicó, dice el apóstol Pablo, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, que si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a renovar nuestro espíritu de nuestra mente. Es decir, vamos a ir cambiando nuestras actitudes. Vamos a tratar de eliminar todo lo que nos estorba para poder nosotros entrar en esta parte que nos dice que somos criaturas nuevas. Es decir, estamos siendo vestidos de nuevo hombre y creados según Dios, es decir, en una perfección que Dios nos está pidiendo. Y en esta parte también nos dice que es para beneficio de la iglesia y primeramente también para beneficio de nosotros. El hecho de tener ira, enojo, pues nos va a impedir comunicarnos con Dios, nos va a alejar de nuestro Dios, porque Dios es un Dios de paz, es un Dios de amor, de misericordia. Entonces nosotros tenemos que ser o sea, semejantes o más bien tratar de ser igual que nuestro Padre, de misericordia, de paz, de amor, poder comunicarnos y poder conectarnos con Dios de esta manera. Y vamos con el cuarto párrafo. El cuarto párrafo nos habla de esta situación que estamos viviendo como sociedad. Es decir, cada día las diferencias en la sociedad son más notadas o más notables. Entonces, la violencia va a crecer cada día más. Somos cada día menos tolerantes y lo vemos pues en el día a día. Ya existe más en los niños más bullying, existe más violencia, más enojo, más ira. Ya las personas no tan fácil respetan, no tan fácil toleran que seamos diferentes. Aquí en este párrafo lo que nos menciona es de que debemos de respetar y debemos sobre todo pedirle a nuestro Dios que no nos aparte de sus caminos, siempre estemos firmes, seamos obedientes a nuestro Dios, pero también debemos de educar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a los pequeños, a ser tolerantes, a respetar. No implica que nosotros estemos de acuerdo con las formas de pensar, las diferentes formas, sino más bien tolerarlos, soportarlos, pero nosotros no alejarnos del conocimiento de nuestro Dios, de los caminos que realmente son trazados por nuestro Dios. Eso es lo que nos dice en este párrafo. Y Jesús oraba mucho por esta parte, porque de algún modo vemos en la antigüedad que la violencia siempre ha sido un factor que ha existido. Ahorita lo vemos más frecuente en la sociedad que vivimos. Sin embargo, en aquellos tiempos también las personas eran violentas. Entonces, en Juan 17:15 al 17, Jesús hace una oración por nosotros. Y digo por nosotros, ¿por qué? Porque él veía todo lo que se venía, toda esta parte conocía todo lo que se iba a venir. Entonces, hace una oración por nosotros y dice de la siguiente manera. Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, Jesús sabía que por causa de la palabra, tal vez no serían tolerantes con nosotros. Sin embargo, nosotros sí tenemos que generar este fruto de la tolerancia con los demás, porque nosotros a través de la evangelización vemos que se van acercando almas nuevas y tenemos que ser tolerantes con ellos. Tenemos que ser amorosos, misericordiosos, empáticos con aquellas almas que se acercan a nuestro Dios en busca de paz, en busca de tranquilidad. Entonces aquí nos menciona que pues de algún modo tenemos que ser tolerantes y evitar conflictos, porque a veces nos metemos en situaciones complicadas y pueden, el mundo está viviendo situaciones difíciles, violentas, y ya no reaccionan como antes. Tal vez antes eran con palabras, ¿no? Ahora vemos que si alguien comenta algo y no somos tolerantes, pues reacciona de diferente manera, ¿no? Ya a través de las redes sociales, a través de estos programas de televisión y demás, pues prácticamente ya no es bien visto. Entonces, tenemos que respetar, pero pues no se comparte la opinión de los demás. Es decir, nosotros debemos de seguir siendo obedientes a nuestro Dios, estar escudriñando pues las Sagradas Escrituras para llegar a esa perfección, para llegar a ese hombre criado por Dios y dice en santidad y en verdad. Entonces, esto es lo que nos dice el párrafo número 4. El párrafo número 5, que es esta parte, dice que nos pone el ejemplo del texto de memoria, que es segunda de Corintios 11:1. Dice, pues el apóstol Pablo les decía a la iglesia de Corinto que fueran tolerantes con él, porque sabía que como seres humanos estamos formados de sentimientos, de emociones y somos cambiantes. Entonces, de algún modo, él pedía esa tolerancia con los demás, pero también aquí nos dice algo importante. A veces decimos que las personas que son groseras o que son a lo mejor prepotentes tienen un carácter fuerte. Sin embargo, aquí nos dice, no, el tener un carácter fuerte significa manejar nuestras emociones de manera adecuada, sin dejarnos llevar por la situación. Es decir, nosotros a través de ese Espíritu Santo podemos empezar a manejar nuestro carácter. Es decir, si tenemos un carácter violento, un carácter agresivo o intolerante, nosotros tenemos que acudir a nuestro Dios, pedir al Espíritu Santo para que seamos guiados por ese Espíritu Santo y que toda esa intolerancia, ese enojo, esa ira, pues de algún modo ya no puede estar en nuestro corazón. Tenemos que ser tolerantes con los demás. Entonces, esta parte, pues el apóstol Pablo, pues se lo comentaba a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque sabía que son seres humanos y que de algún modo somos, como seres humanos, somos cambiantes. Tenemos sentimientos y emociones, pero aquí la idea es ser guiados siempre conforme al Espíritu Santo y que de algún modo podamos manejar nuestras emociones y no dejarnos guiar por los comentarios, por alguna situación difícil que vivamos en la iglesia, sino que nosotros podamos fortalecer este fruto de la tolerancia y podamos siempre salir adelante, siempre estar apegados a la voluntad de nuestro Dios. En el siguiente párrafo, que es el párrafo número 6, vemos el ejemplo claro de la tolerancia a nuestro Maestro Jesús. Y aquí nos menciona la situación que vivió con aquella mujer samaritana. Y nos menciona Juan 4:9, que a pesar de que había una separación en cuanto a las personas que vivían del lado de Judá con respecto a las personas que se encontraban en Samaria, que las consideraban pues prácticamente de una manera pues que no estaban cerca de Dios, sino que eran personas ya alejadas de Dios. Sin embargo, Jesús nos muestra cómo pudo entablar una buena comunicación con ella y no la juzgó, puesto que ella le preguntaba, el maestro le respondía y le decía que pues fuera y llamara a su marido. Y esta mujer le decía, no, pues no tengo marido. Y dice, bien has dicho. Nunca en ningún momento emitió algún juicio, sino por el contrario.
le, le dio esas palabras de vida, le dio ese mensaje de salvación para que ella y pues su familia fuera salva. Entonces nosotros tenemos de algún modo que ocupar este fruto de la tolerancia también con los demás. Es decir, sigamos el ejemplo de Jesús, donde pudo entablar una buena comunicación para poder llevar el mensaje de salvación para para aquellas personas que están en algún error. Y también nos dice que nunca lo hizo de manera hiriente o de alguna manera que ella se sintiera mal, sino por el contrario, siempre le expresó esa misericordia de Dios hacia la humanidad. Entonces, nos dice aquí en Juan 4:9, que me gustaría leerlo, dice de la siguiente manera, hablando de esta mujer samaritana, dice, dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Es decir, había una barrera, no eran tolerantes, entonces no había una relación. Sin embargo, pues a ella se le hizo raro que un judío, Jesús, pues le pidiera agua. Sin embargo, Jesús pues le hace mostrar este amor que tiene para la humanidad y que de algún modo también le hace, le conoce, le enseña más bien a esta mujer, pues ese amor de Dios. Y esta mujer concluye, no, pues tú eres profeta, me parece que tú eres profeta. Entonces, de algún modo, Él nos da ese ejemplo de tolerancia, de amor para con los demás, independientemente de las ideas de las ideas que tengan los demás, porque Él no se guió por un prejuicio, porque pues, los samaritanos no tenían buena fama. Recordemos que desde el tiempo de los reyes, pues ellos se habían separado y de algún modo ellos ya no seguían a Dios. Algunos tenían ya su idolatría, habían sido cautivos o llevados a Siria, entonces se habían contaminado con los demás. Entonces no siguió por ese prejuicio, sino que Jesús se acercó, platicó con ella y pudo darle ese mensaje de salvación para ella y para su familia. En el siguiente párrafo, que es el 7, vemos que en el tiempo de Jesús, pues realmente no había esa tolerancia. Es decir, Jesús fue duramente criticado por parte de los sacerdotes y fariseos por acercarse a personas que eran pecadoras, que tenían esta condición de enfermedad espiritual y para ellos era algo pues que no tenían, de algún modo ellos ya decían, no, ellos ya no pueden entrar aquí, ya no tienen salvación. Sin embargo, Jesús, pues, él les decía, ¿no? O sea, realmente Jesús siempre fue tolerante, siempre fue una persona llena de amor para los demás y él venía precisamente a salvar a estas almas. Y dice Juan 7:48 y 49, lo que ellos pensaban respecto a estas personas que eran pecadores. Dice 7:48 y 49, dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Es decir, el tener la condición de pecador para ellos, pues ya estaba maldita, ya no habría salvación para ellos. También nos dice en Lucas 15:2, pues cómo hacían estos comentarios estos fariseos con respecto a Jesús, porque Jesús se sentaba y platicaba con ellos, que es la parte de la tolerancia. Dice 15:1 y 2, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Es decir, él tuvo esa tolerancia, Jesús, no compartió el pecado con ellos, es decir, no consintió que ellos siguieran pecando, sino por el contrario, él les expresó esta palabra de misericordia, de amor, para que ellos se arrepintieran y cambiaran su manera de vivir. Y nos dice Mateo 9:11, Mateo 9:11, que es otra porción también que nos habla de esta situación que Jesús vivía. Dice Mateo 9:11, dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa,
Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, que Jesús en ese amor siempre mostró hacia los publicanos, hacia los pecadores, porque Él venía precisamente a pronunciarles este mensaje de salud, este mensaje de arrepentimiento para que ellos corrigieran su vida. En el párrafo 8 y 9 pues ya nos da una conclusión final. Es decir, nosotros como hijas de Dios tenemos que ser capaces de desarrollar la tolerancia. Este fruto que es del Espíritu Santo, tenemos que desarrollarlo. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de poder identificar en la iglesia las hermanas que son nuevas y ser tolerantes. Habrá en ocasiones que ellas se equivoquen porque están aprendiendo, tenemos que ser tolerantes con ellos, tenemos que ser pacientes, porque no todos los que estamos en la iglesia aprendemos de la misma manera. No todos vamos modificando a, a pasos agigantados, algunos sí, algunos otros no. Tenemos que ser tolerantes con los demás. Es decir, cada uno tiene su propio proceso y nosotros tenemos que respetar ese proceso, exhortarlo siempre con amor, con misericordia, con empatía, siempre ser flexible con ellos, es decir, llevarlos a este mensaje de salvación para que ellos puedan corregir su vida, para que ellos puedan sentir esa paz y esa tranquilidad delante de Dios y puedan conectarse con Dios. También nos permite que este fruto de la tolerancia pues nos va a traer un beneficio, es decir, no nos vamos a conflictuar tanto en las relaciones que tengamos con las demás hermanas. Es decir, si nosotros logramos manejar nuestro carácter, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, pues vamos a desarrollar todos los frutos, la paciencia, la tolerancia, la benignidad, la mansedumbre, que nos ayudarán que nuestras relaciones con nuestros hermanos y hermanas, pues sea de amor, sea de respeto y sobre todo sea de armonía, porque de algún modo Dios nos llamó para ser un cuerpo en Cristo y un cuerpo no está dividido, un cuerpo siempre va a estar unido. Entonces, de algún modo nosotros tenemos que empezar a trabajar en esto. Si no lo tenemos, pues tenemos que empezar a trabajar, mis hermanas, a poder obtener este fruto de la tolerancia. Dice, hay situaciones que de algún modo se presentan pues en las localidades, porque como seres humanos, pues a veces nos gana la emoción, a veces nos ganan los sentimientos, pero tenemos que aprender a manejarlos. Tenemos que acudir a nuestro Dios, pedirle que a través de su Santo Espíritu, pues nosotros podamos ser guiados. Entonces, nos pide un compromiso. Tenemos que comprometernos a desarrollar estos frutos, porque recuerden que delante de nuestro Dios no podemos ser estériles, sino por el contrario, tenemos que dar fruto. Y también esto implica desarrollar cada uno de los frutos del Espíritu en nuestras vidas, que podamos de algún modo poder compartirlos con nuestras hermanas de nuestra localidad. Bueno, pues esta es la escuelita. Hay una parte que quisiera leerles de un libro, dice actitudes tolerantes. Dice, hay varias actitudes en las cuales nosotros podemos ir ejerciendo nuestra tolerancia. Primero, aceptar las diferencias y que los otros no siempre captan el mensaje y ven la realidad con otros ojos. Es decir, nosotros debemos de aceptar las diferencias, todos somos diferentes y como les explicaba, cada una tiene su proceso y a veces el mensaje pues no lo captan igual que nosotros, lo ven con otros ojos, con otra realidad. Entonces nosotros tenemos que ser tolerantes, tenemos que orar mucho, ser pacientes con ellos y respetar, porque ellos van de acuerdo a su proceso, de acuerdo a cómo ellos van captando el mensaje, cómo van instruyéndose en la palabra de nuestro Dios. Otro de las actitudes que debemos de tener es cultivar una comunicación empática, entrar al corazón del otro y sintonizas con él. Es decir, verlo desde la manera de la empatía, ponerse en los zapatos de las demás. Es decir, establecer esa comunicación para poder nosotros ser tolerantes con ellos. 3, eres flexible, no te crees dueño de la verdad y no impones tus puntos de vista. Reconoces que amar es a valorar las diferencias. Es decir, nosotros tenemos una verdad. La verdad está en las Sagradas Escrituras. Nuestros puntos de vista no son verdad.
de algún modo tenemos que ir modificándolos. ¿Por qué? Porque todo va en base a lo que nosotros escudriñemos en las Sagradas Escrituras y tenemos que irlos cambiando. Entonces, aquí siempre hay que reconocer que somos diferentes, pero sobre todo amarlos, porque somos hermanos, porque Jesús derramó su sangre por cada una de nosotras, y entonces por esa situación tenemos que amar a los demás y respetarlos. Otra de las actitudes es, sabes que las apariencias engañan, ves en profundidad y llegas a la esencia. Es importante que nosotros, antes de emitir cualquier juicio, antes de hacer algún comentario, acerquémonos antes de emitir cualquier comentario. ¿Por qué? Porque, como dicen, las apariencias engañan. Entonces nosotros tenemos que llegar a la profundidad y a la esencia, porque tal vez para nuestros ojos sea una realidad, sin embargo, para la hermana es totalmente otra realidad. Entonces, tenemos que llegar a la verdad, es ser empáticos y establecer esa comunicación. La otra actitud tolerante dice que no eres prisionero de prejuicios, ideologías y falsas creencias, ni estás tan seguro de lo que te dice la mente. Y va relacionado mucho con con el otro punto. Nosotros tenemos que comunicarnos sin prejuicios, sin ideologías, ni tampoco sobre falsas creencias, sino tenemos que ser empáticos, establecer esa comunicación con los demás para poder llegar pues a la verdad, el por qué hay ciertos comportamientos o ciertas conductas es pues a través de la comunicación, pero sin prejuicios ni creencias, porque normalmente a veces llegamos y ya hay un prejuicio en nuestra mente que nos impide entender a la persona, ser empáticos con la persona. Y por último dice, dejas de lado la terquedad, destierras la obstinación y mejoras tu vida y tus relaciones con actos de amor. Es decir, nosotros tenemos que no dejar a un lado la terquedad, tenemos que ser más flexibles, escuchar más que juzgar. Entonces, estas son algunas de las actitudes tolerantes que podemos ir practicando pues dentro de nuestras localidades. Y bueno, pues vamos con el cuestionario que dice la primera pregunta. Dice, ¿qué entiende por tolerancia? Bueno, pues aquí ya lo menciona el primer párrafo, que es padecer, aguantar, soportar, tolerar, respetar. Respetar, pues que cada quien tiene su proceso delante de nuestro Dios, que cuando llegan al conocimiento tenemos que ser pacientes con aquellas almas nuevas. La dos dice, ¿conoce situaciones que le hagan perder la paciencia? Bueno, pues yo creo que algunas de las situaciones que se presentan dentro de la sociedad femenil, por ejemplo, es a veces en ponernos de acuerdo por ejemplo, para ahora que se acerca la Pascua, pues la comida. A veces existe tantas diferencias en la iglesia que no llegamos a un acuerdo. Y hay hermanas que se desesperan porque no llegamos a acuerdos. Entonces, podría ser una de esas situaciones donde a veces no respetamos las opiniones de las demás y queremos a fuerzas cambiarlas, ¿no? Cambiar las opiniones y sin embargo, pues ahí yo creo que antes de llegar a cualquier acuerdo, pues tendríamos que acudir a una oración para poder de algún modo que nuestro corazón siempre sea humilde y siempre esté dispuesto a que sea en pro de la iglesia, nunca en perjuicio, sino que siempre sea a favor de la iglesia, de mantener esa comunión. ¿Cómo las puede enfrentar? Pues a través de la oración. Y sobre todo yo creo que la mejor forma de enfrentar ese tipo de situaciones a lo mejor es cerrar las alternativas, es decir, a lo mejor a algunas les gusta la carne, a algunas les gusta las verduras o no sé, a lo mejor es cerrar las alternativas, es decir, a lo mejor nada más dejar verduras y carne y sobre eso a lo mejor llegar a un acuerdo, porque entre más vamos investigando o más damos oportunidad de más vertientes, lo que pasa es de que nunca llegamos a un acuerdo y en ocasiones también hay este de algún modo desacuerdos o las hermanas piensan no me tomaron en cuenta. Entonces yo creo que antes de llegar a una situación de estas, pues pongámonos en manos de nuestro Dios para que Dios nos dé pues un corazón dócil, un corazón humilde y podamos aceptar
la decisión que ocupen nuestras hermanas, pero sobre todo que entendamos que no nada más el propósito no es la comida, el propósito es estar en comunión con los demás, que eso es lo importante, estar primeramente en comunión con Dios y con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Eso es lo importante y es lo medular, no tanto a lo mejor que no me guste tal cosa, no me guste X, ¿no? Yo creo que eso no debería de ser dentro de nuestras localidades, sino que podamos llegar a un acuerdo felizmente en comunión, porque sobre todo recuerden que es un evento importante. Cada una de las solemnidades, sea sábado, sea este, festividades como Pascua, Pentecostés y Cabañas, son eventos o son solemnidades que están dedicadas a nuestro Dios y que nos pide que estemos en paz, que estemos en tranquilidad y en armonía con los demás. Entonces, no permitamos que algo tan sencillo nos impida estar en comunión y en paz con Dios y con nuestros hermanos. Eso es importante. No pidamos, no dejemos que un sentimiento negativo o que una emoción negativa se aloje en nuestro corazón, porque créanme que se van a perder de mucho, porque, por, porque la Pascua, pues recordamos un suceso bastante importante, que es la sangre de Jesús que fue derramada por nosotros. Entonces, si hay ira o hay contienda en nuestro corazón, pues nos vamos a perder el valor de esa sangre que Jesús derramó por cada una de nosotros. Y así cada una de las solemnidades tienen eventos muy importantes, que no dejemos que la carne nos gobierne y nos haga perdernos esto tan hermoso que Dios nos ha dado. El 3 dice, ser tolerante. ¿Es solo con los que piensan igual que yo? No, porque realmente vemos el ejemplo de Jesús con la samaritana. La samaritana tenía un pensamiento. Jesús tenía el conocimiento y la sabiduría por parte de nuestro Dios. Entonces, pudo ser tolerante con ella y llevarle ese mensaje de salvación. Entonces, no solamente es con los que piensan igual que nosotros, a veces también es con los que difieren de nuestros pensamientos, de nuestras formas de pensar, pues hay que respetarlos y ser tolerantes. Dice la 4 dice, ¿dónde podemos aplicar la tolerancia? Pues yo creo que si nosotros la aplicamos en la iglesia, en cada una de las sociedades, este, nos va a permitir tener también tolerancia también en nuestras familias. Y yo creo que empezaríamos primeramente por nuestra familia, ser tolerantes con los que nos rodean y después llevarla a la iglesia, a las sociedades en las que asistimos, nos va a permitir desarrollarla con ellos. Es decir, seamos tolerantes primeramente con nuestras familias y ya después de ahí con la iglesia y en las sociedades que participemos y también en la sociedad tenemos que ser tolerantes. Dice, ¿qué acciones podría proponer para que la tolerancia se note dentro de la iglesia? Pues las acciones que podríamos hacer pues es tener buenas comunicación con los demás, no, no juzgar, es decir, no nos formemos prejuicios antes de hablar con las hermanas. Entonces, primero tengamos una comunicación con las hermanas, seamos empáticos, misericordiosos, tolerantes. Entonces, dentro de las acciones que debemos de ejercer dentro de la iglesia, pues yo creo que es esa, es una comunicación que nos lleve que nos lleve a entender los comportamientos a veces de las hermanas, hablando de la sociedad femenil, porque en ocasiones, pues a veces la hermana nos dice, no voy a participar, por ejemplo, y a lo mejor yo ya me estoy formando un prejuicio de que no quiere, no le gusta, sin embargo hay que hablar con la hermana y la hermana tendrá su verdad, tendrá el por qué no quiere participar y a veces no es nada de lo que nosotros pensamos. A veces la hermana es por otra situación diferente. Entonces yo creo que antes de, de emitir un comentario negativo, tenemos que comunicarnos con ellos. Comunicarnos, ser empáticos, ser tolerantes, ser misericordiosos y evitar los prejuicios. ¿Cuáles son las 6? ¿Cuáles son los beneficios de practicar la tolerancia? Pues yo creo que nos va a permitir tener una iglesia llena de amor y de armonía, que no tengamos tantos conflictos
que en ocasiones sucede, porque somos seres humanos y pues de algún modo nos dejamos a veces guiar por las emociones o por los sentimientos. Entonces, de algún modo nosotros debemos de vivir siempre en armonía, en paz, que nos permita estar conectados con Dios. Les digo, no podemos tener nuestro corazón, pues, de algún modo en otras cosas. Tenemos que estar en comunión con Dios. La 7 dice, mencione dos ejemplos en la actualidad donde podemos practicar la tolerancia en la sociedad femenina. Bueno, pues aquí yo creo que algunos ejemplos podría ser que con aquellas almas seamos tolerantes, porque en ocasiones lo que hacemos es de que queremos que esas almas nuevas pues marchen igual que las que ya tenemos 15 años, 20 años, y sin embargo, pues no es por ahí. O sea, es decir, tenemos que ser tolerantes porque cada una tiene su proceso. Y a veces, por ejemplo, puede ser en la vestimenta. Hay personas o almas nuevas que cuando llegan a la casa de oración, pues traen vestimenta inapropiada para el día del sábado, porque vemos que el común pues, de las localidades es usar vestido o falda y vemos que pues aquella alma nueva pues no lo trae. Entonces hay que ser tolerantes con ellos, porque ella va conociendo la palabra de nuestro Dios, ella va en ese conocimiento y conforme ella vaya aprendiendo va a ir modificando. Entonces, seamos pacientes y tolerantes con esa persona. En otra también que podemos tener a lo mejor en la forma de hablar. Hay personas que cuando llegan también a la iglesia, pues tienen una forma diferente de hablar. Es decir, a veces hay personas que traen un carácter muy, no muy explosivo, por ejemplo, que no tan fácil, a lo mejor si hacen algún comentario se molestan o responden de manera hiriente, tenemos que ser tolerantes, porque también pues van en ese proceso de aprendizaje. Entonces, sí tenemos de algún modo que nosotros como hijas de Dios, pues tener este fruto de la tolerancia y también nos va a permitir que no nos alejemos, porque muchas veces el no tener tolerancia, cualquier situación nos vamos a enganchar. Es decir, no, pues ya la hermana me hizo un comentario y pues ya no quiero participar porque la hermana me hizo un comentario. Tenemos que ser tolerantes. En ocasiones somos seres humanos, tenemos situaciones en nuestras vidas que afectan a veces las relaciones en la iglesia. Entonces tenemos que ser tolerantes. Y por eso les digo, la base de todo esto pues está en la comunicación que nosotros de algún modo practiquemos y que si me hizo algún comentario incorrecto, pues acercarme a la hermana y pues comentarle, ¿no? O sea, hermana me dijo esto y pues tratar de platicar con ella y tal vez la hermana tendrá su realidad, tendrá la situación por la que me contestó y pues podamos de algún modo ser empáticas y a lo mejor hasta ayudarle, ¿no? Ayudarle porque a veces hay necesidades económicas que también nos hacen que nuestro carácter tome ciertos comportamientos. Entonces, pues de algún modo, la exhortación de esta escuelita, pues es de que nosotros podamos ir ejerciendo la, la tolerancia. Entonces, pues mis hermanas, espero que sea, que la escuelita pues les sea de utilidad en cómo la dividí. Recuerden que ahorita el Zoom lo tenemos no de manera de paga, está en manera gratuita, pero pues espero que les sea de utilidad para que puedan ustedes ir revisando la escuela y pues puedan hacer sus comentarios y pues vayan con un repaso. Entonces, pues esto sería por parte de la escuela que corresponde a este sábado y pues vamos a concluir con una oración y pues con toda reverencia y con toda humildad. Dios Todopoderoso que habitas en luz inaccesible, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido estudiar un poco más de tu palabra. Nos has dado la, la forma de poder entender y conocer que debemos de desarrollar este fruto de la tolerancia, porque sabemos que como seres humanos, pues tenemos que ser moldeados. Sobre todo te pedimos que nos des un corazón humilde para que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo nos decía
que si somos guiados por el Espíritu Santo, pues nos convertimos en hijos tuyos, Padre. Te pido también, Señor, que siempre nos ayudes a crecer, nos ayudes a mejorar, porque sabemos que si somos tolerantes, podremos llegar a más personas, podremos hacerles llegar este conocimiento, este mensaje de salvación, Padre, porque vemos un ejemplo claro con tu Hijo Jesús, que Él fue tolerante con cada uno de aquellos que estaban mal, que su camino habían errado, pero Él con su amor y con su misericordia logró transformar sus corazones. Te pedimos que puedas transformar nuestros corazones, que nos puedas siempre llenar de tu Santo Espíritu para que guíes nuestros pasos y que de algún modo podamos ser esa iglesia preparada para cuando tu Hijo Jesús venga por segunda vez. Te pido también por todas y cada una de mis hermanas, que algunas de ellas están preparando esos sacrificios para esta gran solemnidad. Tú siempre les dotes de ese corazón dispuesto para que te puedan en todo momento siempre agradecerte, porque sabemos que todo lo que tenemos pues es porque tu bondad nos ha alcanzado, porque tú eres bueno y bondadoso con cada una de nosotros. Te pido también, Señor, que seas con aquellas mis hermanas que se encuentran en el lecho del dolor. Señor, sabemos que muchas de ellas, Señor, piden y claman a ti, Señor. Te pido que tengas misericordia, Señor, y que siempre les dotes de esa fortaleza. Y si algo tienen que aprender a través de la enfermedad, pues tú puedas abrir sus ojos, sus sentidos, para que ellas puedan percibirlo, Padre. Te pedimos también, Señor, que a nosotros también nos abras nuestros sentidos, Señor, para que podamos siempre notar ante todas las circunstancias o todas las situaciones de la vida, tu presencia en nuestra vida, Señor. Te pedimos también que nos concedas un sueño restablecedor de fuerzas para que, si es tu voluntad, el día de mañana nos concedas la vida, Señor. Siempre agradezcamos que hemos alcanzado esa misericordia para contigo, Señor, porque, Señor, tú has demostrado, Señor, que eres nuestro Padre y que siempre nos guías con amor, nos enseñas a través de tu Hijo Jesús el camino que hemos de seguir, Señor. Te pido por todos y cada una de las autoridades, tanto civiles como las que tenemos en nuestra iglesia, Señor, que tú siempre también nos des ese Espíritu Santo para que puedan guiar al pueblo, Señor, y que siempre nos acerquen más a ti. A nosotros, Señor, siempre danos esa disposición para buscarte día con día, porque sabemos que en ti tenemos esa vida, Señor. Te pedimos por todos y cada uno de tus localidades, Señor, que siempre nos ayudes a crecer en armonía, nos permitas siempre aportar algo, Señor, para que seamos mejores el día de mañana y siempre trabajemos en el día, en nuestra vida, para poder transformarnos. Todo esto te lo pido juntamente con el perdón de nuestras faltas, Señor, a través de tu Hijo amado, el que dio su vida por cada una de nosotros para alcanzar esa reconciliación. A tu Hijo Jesús, al sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Bueno, mis hermanas, pues esto sería todo. Primeramente Dios, el día lunes, pues ya concluimos con el segundo libro de Reyes, capítulo 14. Ya, ahora sí les voy a compartir el link, mis hermanas, para darle continuidad a esta parte de el círculo de lectura. Mi deseo es que Dios les bendiga y que siempre les colme de muchas bendiciones y que siempre estén llenas de la presencia de Dios en sus vidas. Pasa a vosotras. Les mando un fuerte abrazo. Pasa a vos.